Aurelio Yeyito Barría, en la década del 80, fue el presidente de la Cruzada Civilista Nacional, un movimiento que se levanta con el propósito de luchar a favor de la democracia, la libertad en este país, que estaba secuestrada por la bota militar, encabezada en ese momento por Manuel Antonio Noriega. Democracia, justicia y libertad era la consigna en ese momento. 1989, diciembre, ¿qué estaba pasando en Panamá, señor Yeyito Barría? Que antes de que se diera la intervención militar armada de Estados Unidos denominada Causa Justa, por ejemplo, hoy, 18 de diciembre, ¿me puede hacer un balance de lo que su memoria recuerda de lo que estaba pasando en Panamá? Y si usted en ese momento estaba en Panamá, porque a muchos lo sacaron del país o tuvieron que irse huyendo. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a ti y a todos los oyentes y televidentes de este programa. Quiero hacer rápidamente, para los que escuchan y algunos que no conocen detalles de la historia, que fue en el 11 de octubre de 1968, hace 56 años, que se dio el golpe de Estado al gobierno democrático electo, donde el presidente constitucional era Arnulfo Arias Madrid. Desde esa fecha del 1968 a 1989 han transcurrido 56 años y estamos haciendo un balance histórico de lo que pasó en diciembre de 1989. Los tiempos avanzan muy rápidamente. Vivimos un periodo de 21 años, de 1968 a 1989, de un régimen militar que empezó con el general Omar Torrijos, que fue uno de los que dio el golpe, no fue el único, y luego terminó con Manuel Antonio Noriega, que era el comandante de las Fuerzas de Defensa en la época de 1989. ¿Qué pasó en ese periodo? Los panameños por 21 años vivimos bajo un régimen donde no se respetaba la voluntad de los panameños, donde se imponía, como tú bien dices, la bota militar, había una fachada de gobiernos civiles, unas elecciones de 1984, donde fue electo, entre comillas, el doctor Nicolás Ardito Barletta, como una especie de transición democrática después de la firma de los tratados del Canal en el 77. Entonces, hemos vivido una transformación. Estábamos en diciembre de 1989. Personalmente y con mi familia estaba viviendo en el exilio, porque en agosto de 1987, después de que la Cruzada Civilista se inició el 9 de junio en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, con 35 organizaciones empresariales, sindicatos, maestros, profesores, contratistas, ejecutivos y ciudadanos en general, y que pedimos, como tú bien dices, la separación del cargo del general Noriega por las declaraciones que había hecho el coronel Díaz Herrera, con graves cargos sobre situaciones, sobre violaciones a los derechos humanos y sobre situaciones sobre visas, incalculables declaraciones que alertaron y reventaron en una protesta nacional que fue coordinada por la Cruzada Civilista. Pero en 1989, 2 años después de constantes protestas de la Cruzada Civilista y después de haber realizado las elecciones en mayo de 1989, el 7 de mayo, donde fueron canceladas y desconocidas el resultado de esas elecciones, que había ganado la terna de Endara, Arias y Ford, de Guillermo Endara. Esto se da en esa fecha,
movimientos militares, hubo levantamientos en las fuerzas de defensa que no llegaron a ningún resultado positivo, pero sí eran la consecuencia de la inestabilidad, lo difícil que se vivía en el país en esa época. 2 días antes empezamos a ver movimientos de tropas y de aviones que venían a hacer aparentemente un ejercicio militar en lo que era la llamada zona del canal y en las bases militares americanas que estaban en este territorio. Sin embargo, siempre había la expectativa y la gente decía, aquí no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada, algo así como lo que está hoy día sucediendo en Venezuela. Y en la noche del día 20 de diciembre, Del 4 días antes de 19, noche del sí, 19. perdón, la noche del 19, tienes toda la razón. Empezamos a ver movimientos ya de ataques de la invasión que se conoció como causa justa por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Bush, republicano, era el presidente en la época de este gobierno que decidió invadir Panamá para poder sacar a Noriega y a la Fuerza de Defensa del secuestro que tenían a los ciudadanos civiles de este país. Eso fue lo que sucedió. Lamentablemente, muchos ciudadanos inocentes fallecieron y cuando esto sucede, evidentemente, uno tiene que recordar esta fecha tristemente, pero al mismo tiempo aceptar que gracias a esta intervención militar de un país a Panamá, se logró poder sacar a los militares que tenían secuestrado al país por tantos años. Eso fue lo que sucedió. Te puedo decir que ningún panameño pidió la intervención. Sí se hablaba de que presionaran para la salida de Noriega, pero nunca abiertamente y nunca en privado se pidió una intervención porque eso tendría un costo de vidas y un costo grande para Panamá. Sí, Aurelio, dos cosas. La primera, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso para que se produjera esa intervención que definitivamente fue una decisión unilateral del gobierno del presidente Bush? Él eso no lo consultó con nadie. Estados Unidos no le pide permiso a nadie cuando va a tomar una decisión de esta naturaleza. Y lo segundo, que me gustaría que me comentaras es, ¿se enteran ustedes cuando ya se estaba dando la invasión o hubo alguna información filtrada de que hoy, 19 de diciembre, en horas de la noche, se iba a dar esa intervención militar? La primera pregunta, Álvaro, yo creo que los Estados Unidos tomó una decisión unilateral por varias razones. Una, ellos dicen que estaban protegiendo la vida de ciudadanos civiles que vivían en la ciudad de Panamá y otros lugares del país que habían sido amenazados e inclusive unos militares habían sido detenidos y amenazados en la avenida A cuando cruzaron de la antigua zona del canal hacia la ciudad. Yo pienso que más allá de esas situaciones que ellos justifican, que estaban resguardando la vida de tantos civiles americanos que vivían en Panamá y que estaban en peligro, sus vidas de ellos y sus familiares, yo siento que los Estados Unidos fundamentalmente le preocupaba que la transferencia del canal de Panamá a finales de 1999 pudiera estar en manos de un gobierno militar adverso, como fue el régimen que encabezaba Manuel Antonio Noriega. Y yo creo que esa fue una de las razones. En Irak fue el petróleo, en Panamá yo siento que el tema del canal y que este estuviera en manos de un gobierno adverso que tenía relaciones con Cuba, que tenía relaciones y estaba amenazado de estar vinculado al narcotráfico y el lavado de dinero, iba a ser un problema grave más adelante. Y siento que sí, tomaron en cuenta las protestas de los panameños, pero eso no fue lo fundamental para la decisión unilateral que tomó el gobierno de los Estados Unidos para invadir el 19 de diciembre de 1989 a este país, El a nuestro tema, país. el otro tema, ¿ustedes en qué momento se dan cuenta? ¿Tenían algún grado de información los que estaban fuera del país? Nosotros fuimos informados que habían ejercicios militares. Ya habían existido varios ejercicios militares durante el periodo
donde los norteamericanos desde sus bases militares tenían movimientos y ejercicios. Pero fue realmente en el momento de que se dan los primeros ataques que nosotros nos enteramos, porque esto estaba siendo anunciado desde los Estados Unidos en los medios, que había movimientos de aviones saliendo de las bases militares de Texas y otras bases militares viajando hacia Panamá. Eh, pero bueno, todo el mundo pensaba que era un cuento más, que era un ejercicio más y que nunca iba a pasar. Y evidentemente pasó lo que no esperábamos que iba a pasar y que termina con que Noriega se entrega y se esconde y se entrega en la Anunciatura Apostólica cerca del 24 de diciembre. Esas fueron las realidades de esa fecha y ahí fue donde sencillamente se capturó, fue entregado a las fuerzas militares de los Estados Unidos y él salió voluntariamente a entregarse y lo recogieron en el campo de fútbol en el antiguo Colegio San Agustín y desde ahí salieron los helicópteros con Noriega dentro de ellos. Otra pregunta, ¿Noriega pudo haber evitado esa invasión? Totalmente. Si había habido negociaciones previas para que Noriega saliera de Panamá, inclusive se habló de que el gobierno de España en algún momento con Felipe González, quien a la fecha era el primer ministro, había ofrecido la intervención de enviar un avión 747 a Panamá para poder recoger a, a Noriega, a sus familiares y algunas otras personas y trasladarlos a su país y darle resguardo. Y ese acuerdo se firmó con Mike Cossacks, el propio Noriega y el nuncio apostólico José Sebastián Laboa fue el resguardo, recibió copia de ese documento. Sin embargo, Noriega pidió tiempo y regresó diciendo que el Estado Mayor no le autorizaba ese paso adelante de entregarse. Y esa decisión previa no funcionó. Y creo que esa fue una alternativa que se perdió porque él hubiera podido viajar con su familia y iba a ser, le iban a, yo no sé si a condonar, pero por lo menos iba a salir libremente a España, donde el gobierno español había ofrecido ser garante y había ofrecido que él estuviera ahí en el exilio. Igual que el presidente Mulino ha ofrecido a Maduro en estos momentos de que pudiera salir en tránsito o a un país neutral, a un país donde pudiera tener la seguridad de su vida y de sus familiares. ¿Usted tuvo la oportunidad, después de aquel momento en que Noriega lo suben a un helicóptero y se lo lleva el militar Cisneros, que lo recuerdo claramente, creo que iba en el helicóptero, ¿no? No, Cisneros. no creo, yo creo que él se quedó, Él se iban quedó. Iba la los DEA. oficiales de la DEA, La DEA, sí sí. sé que iban oficiales de la DEA porque consideraban que Noriega estaba siendo detenido no por una guerra y por una amenaza, sino que estaba siendo detenido con graves cargos sobre lavado de dinero y narcotráfico. Sí, fue la DEA. Pero usted, después de ese momento, hasta antes de su muerte, tuvo la oportunidad de hablar con Manuel Antonio Noriega. Sí, efectivamente tuve la oportunidad de visitarlo en las cárceles del Renacer por coordinación de una de sus hijas y tuvimos, yo creo que una experiencia de poder conversar después de tantos años. Tuvimos una hora, nunca lo he hecho público en un programa, a algunas personas y amigos se lo he comentado y tampoco lo he escrito. eh, y conversamos. Él estaba en una situación de salud delicada porque tenía que realizarse una operación en la cabeza. eh, Entre las cosas que hablamos fue el tema de eh, que se tomaron decisiones y que fue él responsable de esas decisiones, aunque no dio la orden, como en varios casos, el caso de los militares que fueron ejecutados en Albrook, el caso de Gallegos, y él me dijo que quizás hubiéramos tenido la oportunidad de haber dialogado antes. Yo le mencioné que ese diálogo no se dio porque sencillamente esa reunión que se citó fue hecha por la Embajada de los Estados Unidos en la residencia del embajador a la fecha y que nosotros en la Cruzada Civilista habíamos decidido que esas reuniones tenían que ser en un terreno neutral
con un válido interlocutor como era el nuncio José Sebastián Laboa. Ir a la embajada de los Estados Unidos nos exponía a nosotros y tenían a él directamente de que ellos fueran las personas que estuvieran interviniendo o mediando en la solución del problema directamente. Ok, dentro de esa conversación, ¿usted vio algún grado de, no sé, arrepentimiento por parte del señor Noriega? Casualmente, Álvaro, casualmente, tú recordarás que días antes él hizo unas declaraciones, creo que te dio unas declaraciones a ti, Correcto. en la cual aparentemente pedía perdón por lo que había hecho. Y yo le comenté al principio, ese fue uno de los temas, que verdaderamente no había sido percibido como un arrepentimiento. Para poder perdón uno tiene que sentir arrepentimiento de los hechos y los actos realizados durante su gestión. Y que si bien él había leído un texto, que después me dijo que había sido recomendación de hablar vía un texto y no hablar espontáneamente, le dije, pues realmente yo siento y muchos ciudadanos sienten que no hubo un arrepentimiento en sus palabras y le exhorté a que lo hiciera de nuevo en tu programa o en tu entrevista y que quizás eso tendría otro significado y fuera aceptado de otra manera. Eh, no sé si en el fondo él verdaderamente tenía un arrepentimiento, un perdón por lo que había hecho sufrir a Panamá y a los panameños. Sin embargo, esa entrevista que tuvo la intención de proyectar eso, quizás no tuvo el resultado que se esperaba. Ujú. Ok, similitud de lo que está pasando en Venezuela con lo que estaba pasando en Panamá en ese momento, señor Barría. Bueno, son tiempos distintos y países y poblaciones distintas en circunstancias muy parecidas. Estamos en una real confrontación con un régimen que es acusado de muchos delitos, inclusive relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Igualmente como era el caso de 1987 al 89 en Panamá. El régimen, si bien el régimen allá tiene una careta democrática con un gobierno civil, también violentaron las elecciones que se dieron y desconocieron el resultado donde los venezolanos escogieron a Edmundo González y a María Corina Machado como sus nuevos gobernantes y ellos cancelaron las elecciones y los desconocieron. Esta situación se dio porque en Panamá se desconoció el resultado de que en Dara, Ricardo Arias Calderón y Billy Ford habían sido la terna electa en las elecciones de mayo de 1989. El paso de si va a haber una intervención militar o no, yo siento que la presión sigue creciendo, se está aislando, hay decisiones fuertes que se han tomado. Yo creo que lo que se quiere evitar o lo que se busca es que haya la posibilidad de que dirigentes o gobernantes del régimen venezolano abandonen el país y permitan el regreso de la democracia, reconociendo los resultados de la voluntad popular expresada en las elecciones, cuyas actas se encuentran en Panamá. El gobierno de Panamá ha sido consecuente y ha apoyado, porque recuerda esa experiencia. Y yo creo que Mulino, que vivió las circunstancias de 1989, está haciendo lo correcto en cuanto a que Panamá sea depositario de las actas y que se exija el reconocimiento de la voluntad popular expresada en esas elecciones. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Es una gran incógnita. Ojalá se evite un derramamiento de sangre y que voluntariamente el gobierno de Maduro, que se ha impuesto porque no tiene reconocimiento de la voluntad popular, abandone el gobierno. Ok, en ese momento la consigna era justicia, libertad y democracia. Justicia y libertad son pilares importantes dentro de la democracia. Yo le pregunto hoy a Aurelio Barría, ¿estamos realmente viviendo en una real democracia en Panamá o todavía hay tareas pendientes? Y si todavía hay tareas pendientes, ¿cuáles serían, señor Aurelio Barría? Álvaro, yo sí considero que hemos avanzado significativamente de un régimen militar a gobiernos civiles desde 1990 que se han eh, escogido nuevos gobernantes. Creo que son casi 8 en Dara,
Valladares, Moscoso, Cortijo, Torrijos, Varela, Cortizo y ahora Martinelli. Molino. Y Martinelli en el 2009. Sí, han sido electos por los panameños, con algunos con unos porcentajes relativamente bajos, con treinta y tantos por ciento. Sin embargo, la democracia no es perenne, sino tiene que ser permanentemente atendida, defendida, rescatada y fortalecida. Sí tenemos mejoras significativas en lo que es la libertad. Antes no podíamos tener estas oportunidades de hablar en los medios y poder criticar o poder cuestionar lo que se hacía en el régimen militar. Sí ha habido mucho avance en las libertades en el país, eh, pero en el tema de la justicia hemos estado rezagados. Yo creo que tenemos una nota baja para hablarlo en sentido educativo de las escuelas, porque todavía tenemos unos grados de impunidad muy altos. La justicia está con una tarea pendiente de satisfacer las expectativas de los panameños que luchamos porque en Panamá se respetara y que la justicia fuera igual para todos. En este momento no lo es, yo lo siento así. Hay jueces que sencillamente toman decisiones que no son comprendidas y no son aceptables, pero bueno, son las realidades. Yo creo que tenemos una tarea pendiente en el tema de la justicia. En cuanto a democracia, sí hemos electo gobiernos, eh, hay el debate, tenemos una asamblea donde hay veintitantos jóvenes nuevos que se incorporan. Todos los gobiernos, todos los países han tenido situaciones. Hoy día nuestros problemas fundamentales que aquejan a esta población, porque en 1968 éramos 1.400.000 los panameños, en 1990 éramos 2.4 ciudadanos y ahora somos 4.5 millones de ciudadanos. Los tiempos cambian, las necesidades crecen y la población aumenta. En este momento tenemos una grave crisis. No es problema de la justicia solamente, hay libertad, la democracia pues se está construyendo y yo siento que el presidente Mulino, que vivió y fue parte de la cruzada civilista, está haciendo un gran esfuerzo. Tiene cuestionamientos y eso es parte de la democracia. Tenemos que cuestionar cuando el gobierno no hace las cosas correctamente o toma decisiones que no se ajustan a las expectativas. Eso es democracia. Eso no quiere decir que estamos en contra de la persona que representa el presidente a todos los panameños y su gobierno. Hay que felicitarlo cuando hace las cosas bien. Por ejemplo, el haber fortalecido el sistema de libertad y de que sencillamente haya reconocido a un gobierno electo en Venezuela, como el Mundo González, y que haya participado en el reconocimiento a la lucha que ha tenido adelante María Corina Machado. Positivo. Aquí si hay cuestionamientos, que si el traje, esas son pendejadas, perdón, esas son cosas que de las circunstancias. Lo fundamental que en este país necesitamos, Álvaro, es darle educación a la juventud. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha avanzado notoriamente, la educación no es la misma, los puestos de trabajo que estos jóvenes van a tener en el futuro no se han creado. Entonces necesitamos darle una mejor educación, fortalecer, fortalecer el sistema y además preparar mejor a los profesores y maestros, mejorar la salud, que es fundamental, proveer las fuentes de trabajo. Se han dicho que una de las necesidades prioritarias es que podamos generar nuevas inversiones y darle trabajo. Pues somos 4,5 millones de panameños, no somos los 2.4 de 1990. Y en el 1930 va a haber casi 5 millones de panameños. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prepararnos hoy hacia adelante? Esperamos que seamos responsables en la administración de nuestros recursos principales, el presupuesto nacional, que no haya desvíos para usos mal habidos, para fiestas, para parrandas, para caminatas, bueno, para marchas. Digo, lo que queremos es atender las necesidades básicas y que se comprendan. Si se han hecho errores, se tienen que corregir. Y yo tengo la esperanza que en estos próximos 4 años que le quedan a esta administración podamos ir mejorando. Va a haber críticas, porque nadie es perfecto, pero sencillamente tiene que haber la voluntad política de escuchar, de aceptar las recomendaciones, las sugerencias, y cuando hay que criticar lo tenemos que hacer responsable y constructivamente. Álvaro. Bien, aquí una persona en redes sociales escribe algo que me llama poderosamente la atención y lo voy a mencionar.
habla de vivir del pasado no lleva a nadie a mejorar. Yo le voy a decir, le voy a dar una respuesta a esta persona. Cuando un pueblo olvida su pasado, las consecuencias pueden ser profundas, a tal grado que se puede repetir y pueden ser muy dolorosas esas consecuencias. Podemos volver a cometer los mismos errores del pasado si olvidamos lo que sucedió. Podemos perder la identidad colectiva como país, señoras y señores. Podemos lograr volver atrás, debilitando más y más y más la democracia que tenemos hoy, que no es la mejor, no es la perfecta, que tenemos poco a poco que seguir fortaleciendo, señoras y señores. Entonces, no recordar el pasado también es mezquindad y desprecio hacia quienes en ese momento lucharon con valentía para recuperar la democracia y que fueron muchos panameños y de diferentes estratos sociales, no necesariamente de la clase alta. Así que, en síntesis, un pueblo que olvida su pasado camina sin brújula, dice. La memoria no es para vivir anclados del ayer, sino para entender el presente y proteger el futuro. Y José Martí decía algo que leo aquí. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que si usted quiere olvidar el pasado y olvidar o desconocer que aquí hubo gente que derramó sangre, que luchó, que fue víctima de exilio, que tuvo que dejar a su familia, que lo perdió todo, entonces, ¿qué clase de panameño o panameña es usted? Yo aquí me quito el sombrero y le doy mi reconocimiento desinteresado a todos aquellos que se atrevieron en su momento a hacerle frente a la dictadura militar para tratar de recuperar la justicia, la libertad y democracia, tarea que todavía se está haciendo, se está elaborando. Esto es como una plantita, hay que abonarla todos los días, echarle abono 12-24-12, urea, regarla. Así es la democracia. Y la democracia no se atiende con menos democracia, sino con más democracia, don Aurelio Barría. Gracias, Álvaro. Quiero mencionar la referencia que tú haces. Yo puedo comprender, alguna persona puede decir, no podemos manejar hacia adelante mirando solamente el retroprovisor del auto. Bueno, pero hay que mirarlo porque estamos avanzando. Y en este momento yo creo que hay que dar un grado de expectativa. Estamos en diciembre, en un grado de esperanza. Yo creo que tenemos la voluntad. Nosotros, casi 4,5 millones de panameños, podemos construir nuestro futuro porque tenemos todos los elementos necesarios para poder fortalecer y dar las oportunidades a la mayoría de los panameños. Hay que levantarse todos los días con la esperanza y la expectativa de resolver los obstáculos y de seguir construyendo en tu casa, en tu familia, en tus grupos, en tu comunidad, en tu país, porque ese es el legado que le damos a nuestras generaciones, a nuestros hijos y nuestros nietos. El movimiento de la Cruzada fue un movimiento de lo que se conoce como los baby boomers. Nosotros teníamos 34, 28, 34 y 35 años. El presidente Mulino tenía 28, 29 años, yo tenía 34 años. Hicimos lo que pudimos hacer y logramos, junto con otros jóvenes, maestros, profesores, abogados, médicos, arquitectos, estudiantes, como fue Castillero en la época, que estaban en la universidad y en las escuelas, unirnos por un propósito, con un objetivo común por el bienestar del país. Sí, a esta nueva generación y a todas las generaciones le corresponde construir, porque esa herencia que se da con mucho sacrificio, igual que se recibe, tiene que ser respetada, tiene que ser responsablemente cuidada y, como tú bien dices, Álvaro, la democracia, los elementos fundamentales no permanecen, tienen que ser mantenidos,
regados, cuidados, fortalecidos. Nosotros podemos construir un mejor Panamá. Yo creo que todos estamos en esa dirección. Le pedimos a los gobernantes responsabilidad, le pedimos a los gobernantes respeto, que nos entiendan, que comprendan cuando hay críticas, son constructivas. Y yo creo que si bien hay algunos que se desvían, pues la mayoría queremos lo mejor para el país, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, y esperamos que el órgano legislativo siga fortaleciéndose y que haya mejor justicia en Panamá, que no haya tanta impunidad y que se le aplique la ley al que roba, al que recibe coima y aquellos que han sido condenados que cumplan con la ley y que cumplan con la cárcel y que paguen y devuelvan los fondos que han sido mal habidos en este país. Eso es lo que queremos, Álvaro, y en diciembre le quiero desear a todos nuestros conciudadanos que hagan el esfuerzo para que tengamos un mejor año 2026 y unas felices Navidades. Gracias, don Aurelio. Que tenga extraordinario día. Buen fin de Muchas semana. gracias y gracias por la oportunidad de conversar, porque no solamente hay que ver el pasado, tenemos que sobre la base del pasado construir un mejor futuro. Y así lo estamos haciendo y te felicito por este programa. Gracias, excelente. Feliz fiesta, feliz Navidad y feliz año. Bien, seguimos acá. Vamos a por ahí con nuestro próximo invitado, pero veo las redes sociales llenas de toxicidad, ¿sí? Así de sencillo. Sobre la situación que vive el país en este momento. Algunos comentarios en el chat en vivo de YouTube. Y quiero invitar a la gente a que las cosas no se arreglan con comentarios en las redes sociales. Tenemos que ejercer nuestro rol de ciudadanos, que lo hemos guardado en la gaveta, y participar más como ciudadanos. Yo no estoy hablando aquí de salir a reventar nada, pero sí podemos ser organizados, ciudadanos organizados, que luchemos por construir un mejor país. Y esa lucha comienza cívicamente desde las urnas cada 5 años a la hora de elegir a quienes van a estar ubicados en puestos de representantes, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente de la República. Eso no se resuelve con un chat lleno de odio, lleno de malestar. No, se resuelve, se comienza allí, en casa, hablando en la familia, en el seno familiar, discutiendo los problemas del país, planteando cuáles pueden ser las soluciones a los problemas, en el trabajo, en la comunidad, como ciudadanos, y no insultándonos entre nosotros mismos, porque ahí hay gente peleándose uno con otro y en un debate estéril que no conduce a absolutamente nada. Amigos, nosotros cumplimos nuestro papel aquí como medio de comunicación, como periodistas, como ciudadanos panameños, pero ustedes también tienen que hacer lo suyo, su trabajo como ciudadanos, porque ser ciudadano es una responsabilidad grande que implica muchas cosas, deberes y derechos, no solamente derechos, deberes también. Así que es la invitación cordial a que ejerzamos ese papel como ciudadanos y desde ya empecemos a aportar, a contribuir, a organizarnos. Y dicho sea de paso, el llamado también va para los miembros de los partidos políticos, que no los he visto haciendo absolutamente nada por renovar dichos colectivos políticos que van a tener un papel fundamental en la próxima elección del 2029. Yo no he visto a la gente del Molirena hacer nada, a los miembros, me refiero a los adherentes del partido. A los del PRD, nada, absolutamente. La decisión de quién está allí presidiendo este colectivo la tomaron
una minoría hace poco. En el partido panameñista, una minoría, que fueron los miembros de convencionales, ¿no? los convencionales. Y en el Partido Popular acaban de cambiar también 300, 500 personas, creo que fueron los que cambiaron la dirigencia del partido. Pero la masa, los adherentes, los miembros de los partidos, ¿qué han hecho para que las cosas cambien dentro de los colectivos políticos? ¿Qué han hecho? ¿Qué movimientos internos están haciendo ustedes para que las cosas cambien desde los partidos políticos? No es cuestión de quejarnos solamente, también es cuestión de activarse y participar dentro de las toldas políticas, a ver si este país va mejorando poco a poco. Pero pareciera que, por ejemplo, en el Molirena están satisfechos y contentos con la dirigencia que tienen. En el PRD están felices. Igual en los otros colectivos políticos, que no ha pasado absolutamente nada. Bien, voy acá con la próxima entrevista. Rodríguez Vergara, de la Cámara